Hola a todos. En este vídeo vamos a seguir profundizando en el tema del IVA, ¿vale? En primer lugar, veremos pues información relevante sobre cuándo hay que hacer las declaraciones de IVA y qué modelos hay que rellenar, ¿vale? Y cuándo hay que entregarlos. Para posteriormente pasar a ver por fin cómo se contabilizan las declaraciones del IVA, ¿vale? Qué cuentas intervienen y qué estructura tienen los asientos. Así que vamos a ello. Bien, de este impuesto ya hemos visto en vídeos anteriores que es un impuesto que acaba asumiendo el consumidor final, es decir, somos los consumidores finales los que acabamos pagando este impuesto, pero que las empresas hacen de intermediarias, es decir, el sujeto pasivo de este impuesto, es decir, el que tiene que hacer la declaración del IVA, son las empresas, no los consumidores finales. Pues se dice que este es un impuesto autoliquidable. Eso lo que quiere decir es que son las propias empresas las que le dicen a Hacienda lo que tienen que pagar o cuánto tienen que compensar en la declaración del IVA. ¿Vale? Autoliquidable, es decir, es la propia empresa la que tiene que hacer el cálculo a partir pues, de todas las facturas de compras, ventas, gastos e ingresos. ¿Vale? Generalmente las declaraciones del IVA son trimestrales y los periodos en los que hay que hacer estas declaraciones, pues son los siguientes que podemos ver aquí, ¿vale? La declaración del primer trimestre tendríamos que presentarla entre el 1 y el 20 de abril. Es decir, el primer trimestre acaba el 31 de marzo y disponemos de 20 días para hacer la declaración de ese trimestre. El segundo trimestre, pues tendría que hacerse la declaración entre el 1 y el 20 de julio, el tercer trimestre entre el 1 y el 20 de octubre, y el cuarto trimestre, ¿vale? Ahí conceden un poco más de tiempo, ¿vale? Sería entre el 1 y el 30 de enero del año siguiente. Es decir, cuando acaba el año, el 31 de diciembre, disponemos de estos 30 días del año siguiente para hacer la declaración del cuarto trimestre. Estas declaraciones se presentan en un modelo que se conoce con el nombre de modelo 303, ¿vale? Que es el modelo de declaraciones trimestrales de IVA. Lo habitual es hablar de periodos trimestrales, aunque esta liquidación o declaración del IVA también puede ser mensual, ¿vale? No es para todas las empresas, hay empresas que están obligadas y hay otras empresas que lo hacen voluntariamente. Eh, en función de determinados requisitos, pues las grandes empresas estarían obligadas a hacer las declaraciones mensuales y luego también las que voluntariamente se acojan a este régimen, ¿no? Que son las empresas inscritas en el registro de devolución rápida, también tendrían que hacer las declaraciones mensuales. Nosotros en este curso, pues, supondremos el caso general, que es el caso en el que las declaraciones se hacen cada 3 meses. Vale, vamos a ver cómo sería el modelo 303. Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Este sería un ejemplo de un modelo 303 en el que ya están los datos rellenados. Estos datos no son de una empresa real, son de una empresa ficticia. Concretamente es uno de los documentos que podéis encontrar en mi libro de supuesto práctico de contabilidad para aplicaciones informáticas. Ven, como podéis comprobar, pues eso, aquí pone el número del modelo, que es el 303. Aquí pondría el ejercicio económico y el periodo, ¿vale? Hay que pone XX, pues podríamos poner, por ejemplo, año 2021 y 1T significa que es el primer trimestre. Si fuera el tercer trimestre, pues se pondría 3T. Vale, se pone también por aquí otros datos de la empresa, como son el CIF y la razón social. ¿Vale? Y luego aquí hay una serie de preguntas, pues que en este caso todas las respuestas están marcadas como que no, pero podría darse el caso que alguna de estas respuestas tuviéramos que marcarlas en las columnas del sí. Vale, el modelo pues empieza poniendo el IVA de vengado, ¿vale? Información sobre el IVA de vengado, y en esta parte tenemos que diferenciar cuáles son las bases imponibles que han ido al 21%, al 10% o al 4%, ¿vale? Y las cuotas de IVA correspondientes. En el caso que hayamos repercutido a un minorista el recargo de equivalencia, pues también lo tendríamos que poner aquí. Esto del recargo de equivalencia lo explicaré en el siguiente vídeo, que es, ¿vale? Aquí en función del tipo de gravamen aplicable,
En el recargo de equivalencia, pues pondríamos ahí el porcentaje, aquí las bases y aquí el resultado de aplicar el tipo de gravamen sobre las bases. ¿Vale? Esta sería la primera parte. Sumamos estas columnas y ahí tendríamos el total de la cuota de vengada. La siguiente parte sería la parte del IVA deducible o IVA soportado, ¿vale? Y en este caso no hay que diferenciar entre las bases que van al 21, al 10 o al 4%, ¿vale? Aquí la separación la hace pues atendiendo a otros criterios. Por ejemplo, dice por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes. Pues aquí pondríamos el total de las bases, ¿vale? Ahí sería la suma de todo lo que va al 21, al 21, al 10 y al 4, y ahí iría el importe correspondiente del IVA. Luego también pone por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión, ¿vale? Aquí cuando habla de operaciones interiores corrientes, pues hace referencia a las compras habituales de la empresa, materias primas, productos terminados, ¿vale? Suministros. Aquí habla de operaciones interiores, es decir, que serían operaciones con otras empresas de España. Luego habla de lo mismo, de bienes corrientes y bienes de inversión, pero para importaciones. Y luego adquisiciones intracomunitarias, ¿vale? Importaciones hacen referencia a compras a otros países que no son de la Unión Europea. Adquisiciones intracomunitarias es cuando la empresa española compra a otros países que forman parte de la Unión Europea, ¿vale? Una importación podría ser de Estados Unidos, una adquisición intracomunitaria sería una compra a una empresa alemana, por ejemplo, ¿vale? Pues todo eso lo ponemos aquí, las bases y las cuotas, y lo sumamos, ¿vale? En este caso, pues sumaría 1807. La diferencia entre la cuota total de vengada, es decir, del IVA repercutido, y la cuota total soportada, ¿vale? Es el resultado del régimen general que pone ahí, ¿vale? Esos 2.800 salen de restar 4.600 menos 1.800. Vale, luego, a continuación, pues pide otra información adicional en la que tenemos que poner información sobre entregas intracomunitarias, es decir, cuando una empresa española vende a otra empresa que forma parte de otro país de la Unión Europea, ¿vale? Sobre exportaciones, que es cuando una empresa española vende a otra empresa que no forma parte de la Unión Europea, ¿vale? Y otro tipo de operaciones no sujetas o con inversión de sujeto pasivo, ¿vale? Son cosas ya más complicadas que a este nivel de momento no lo vamos a ver. Y luego pues también hay otra información sobre las empresas que se acogen al criterio de caja, ¿vale? Que el criterio de caja, pues eh, podemos decir así a grandes rasgos que consiste en que una empresa paga el IVA a Hacienda únicamente cuando lo ha cobrado de sus clientes, ¿vale? Pero bueno, es algo más complicado. Y bien, pues aquí tendríamos el resultado y lo que saldría en este caso, en esta declaración, a ingresar a Hacienda por el IVA. Vale, volvemos al tema. Junto a la declaración del cuarto trimestre del IVA, las empresas también tienen que presentar el modelo 390, que es la declaración del resumen anual. ¿Vale? Pues sería un resumen de todos los datos del IVA de todo el año, ¿vale? No solo de uno de los trimestres, sino de los 4 trimestres. Y por último, también tendrían que entregar las empresas el modelo 347, que es la declaración anual de operaciones con terceros. Las empresas tienen que hacer como un listado de todas las empresas con las que han tenido una relación comercial por un importe superior a 3.005,06 euros. Vale, y ahora lo que vamos a hacer ya es pasar ya a la segunda parte de este apartado en el que vamos a ver cómo se contabilizan los asientos de las declaraciones de IVA. Lo primero que vamos a hacer es repasar las cuentas, ¿vale? Que están relacionadas con el IVA. De momento hemos visto dos. La cuenta 472, que era la cuenta del IVA soportado, ¿vale? Que se asociaba a los gastos y a las compras, y la cuenta 477, que era la cuenta del IVA repercutido y se asociaba a los ingresos y a las ventas. Pues bien, ahora vamos a incluir dos cuentas adicionales. Por una parte,
está la cuenta 4700, ¿vale? La 4700. Esta cuenta se denomina Hacienda Pública deudora por IVA, ¿vale? Ahora recalcaré más esto de deudora. Y por otra parte está la cuenta 4750, la 4750, que es la cuenta de Hacienda Pública acreedora por IVA. Vale, como digo, me voy a parar ahora en analizar esto de deudora y acreedora. Importante, cuando en temas pasados hablamos sobre los deudores, los clientes, los acreedores, los proveedores, ¿vale? Asociábamos la cuenta 430 de clientes y la 440 de deudores a cuentas de activo. Es decir, suponían un derecho de cobro. Había otras empresas o terceras personas que nos debían dinero. Sin embargo, las cuentas 400 y 410 las asociábamos a los acreedores, proveedores y acreedores. Y estos son cuentas de pasivo, es decir, obligaciones de pago que teníamos nosotros con otras empresas o con otras personas. Pues bien, en este caso, para recordar qué cuenta tenéis que utilizar del IVA en cada ocasión, tenéis que asimilar esto que acabamos de ver, ¿no? Deudora, ¿vale? Es que Hacienda nos debe dinero a nosotros, ¿vale? Igual que los deudores, ¿vale? Y por lo tanto es una cuenta de activos, es un derecho de cobro. Mientras que acreedora, ¿vale? Cuando Hacienda es acreedora, significa que nosotros le debemos dinero, igual que le debemos dinero a los proveedores y a los acreedores. Y sería una obligación de pago que forma parte del pasivo, ¿vale? Estas son las cuentas nuevas que van a intervenir ahora en las declaraciones de IVA. Vale, seguimos y en un vídeo anterior de este tema, pues ya vimos cómo se hacían las declaraciones de IVA, ¿verdad? Las declaraciones de IVA se hacen mediante la diferencia del IVA repercutido menos el IVA soportado. Esta sería la formulita que tenemos que aplicar para hacer la declaración del IVA. Y luego tenemos que ver si la empresa tiene o no tiene IVA a compensar de trimestres anteriores, ¿vale? La declaración podría salir a compensar o podría salir a ingresar. En el caso de que saliera a ingresar, teníamos que plantearnos si la empresa tenía que pagar o no tenía que pagar, ¿vale? No tiene que pagar en el caso de que el importe a ingresar sea inferior al importe que tiene a compensar, ¿vale? Y sí que tiene que pagar en el caso de que o bien no tenga nada a compensar o bien si tiene IVA a compensar es inferior a lo que tiene que ingresar a Hacienda, ¿vale? Pero esto está explicado con mucho más detalle, ¿vale? Y con más calma en un vídeo anterior de este tema 6. Vale, pues resumiendo, ¿no? Los tres casos que pueden salir a hacer la declaración. Que la declaración salga a compensar cuando el IVA soportado es mayor que el IVA repercutido. Que la declaración salga a ingresar y justo lo que tenemos que ingresar coincide con lo que tenemos que pagar a Hacienda, que eso ocurre cuando el IVA repercutido es superior al soportado y no hay IVA a compensar de trimestres anteriores, ¿vale? Y luego por último puede salir que el IVA a ingresar o que la declaración salga a ingresar, pero que lo que tenemos que ingresar a Hacienda no coincide con lo que le tenemos que pagar, ¿vale? Y eso es porque el IVA repercutido es superior al IVA soportado y hay IVA a compensar de trimestres anteriores. Vale, vamos a ver ahora cómo tendríamos que hacer los asientos en cada uno de estos casos. Vale, el primer caso es el caso en el que el IVA soportado, es decir, lo que hay en la cuenta 472, es superior al IVA repercutido, es decir, a lo que hay en la cuenta 477. Este es el primer caso que hemos visto, que es el caso en el que la declaración sale a compensar. Vale, las declaraciones de IVA siempre empiezan igual.
Lo que tenemos que hacer en un primer momento es saldar las cuentas 472 y 477. La cuenta 472, ¿vale? Voy a escribir aquí un asiento. Normalmente las cuentas 472 van en el debe, ¿vale? Esta sería la estructura de un asiento de una compra, mientras que las 477 va en el haber, ¿vale? La estructura del asiento de una venta sería esta. Y aquí iría la cuenta de clientes, ¿vale? Estas serían las estructuras de un asiento de compras y de ventas. Muy bien, para saldar una cuenta consiste en anotar el importe, ¿vale? O el saldo de dicha cuenta en la parte contraria. Si estas cuentas normalmente tienen saldo deudor, pues si lo anoto en la parte contraria, lo tendría que anotar en el haber, ¿vale? Y si estas cuentas normalmente tienen saldo acreedor, para saldarla tendría que anotarla en el debe, ¿vale? Voy a borrar la estructura de estos asientos, porque ahora tenemos que ver cómo se cuadraría este asiento. Si el importe que hay aquí, ¿vale?, en el haber del asiento es superior al importe que hay en el debe, pues lo que tendríamos que hacer es hacer una anotación en la parte del debe para cuadrar ese asiento, ¿vale? Pues en este caso, al tener el IVA soportado superior al repercutido, la declaración sale a ingresar y ese importe lo tenemos que contabilizar en la cuenta 4.700, ¿vale? Esta sería la estructura del asiento. Vamos a verlo con un ejemplo. Dice, una empresa ha soportado durante el primer trimestre del año un total de 15.000 euros de IVA, ¿vale? El IVA soportado sería de 15.000. Por las ventas realizadas ha repercutido 5.000 euros, ¿vale? En el IVA repercutido ponemos los 5.000 y se efectúa la declaración del IVA de este trimestre. Pues bien, como el IVA soportado es superior al IVA repercutido, sale una declaración a compensar y el importe que tendría que compensar en trimestres anteriores sería la diferencia entre esos 15.000 y esos 5.000, es decir, 10.000 euros. ¿Vale? Este es el caso más sencillo. Pasamos ahora al siguiente caso, que es el caso en el que el IVA repercutido es superior al IVA soportado. Y además vamos a suponer que no hay IVA a compensar. Vale. Borro todo. Y ahora aquí esto cambiaría. El IVA soportado es inferior al IVA repercutido. Esa declaración se dice que es a ingresar. Cuando la declaración sale a ingresar, tenemos que ver si hay IVA a compensar de trimestres anteriores. Y en este caso, ¿vale? En el caso 2, vamos a suponer que no hay. Pues lo mismo que explicaba antes. Las declaraciones del IVA siempre empiezan poniendo en la parte del debe la 477 y en la parte del haber la 472, ¿vale? Porque tenemos que saldar estas cuentas. En este caso, el importe que tendríamos aquí en la cuenta 477 es superior al que tenemos en la 472, ¿vale? Y para cuadrar este asiento, tendríamos que poner la cuenta 4750, que es la cuenta de Hacienda Pública acreedora por IVA, ¿vale? Si no hay IVA a compensar de trimestres anteriores, toda la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado se lo tenemos que pagar a Hacienda, ¿vale? Veamos un ejemplo. Dice, una empresa ha soportado durante el primer trimestre del año un total de 12.000 euros, ¿vale? En el IVA soportado, 12.000 euros. Por la venta realizada se ha repercutido 18.000 euros. Efectúa la declaración del IVA, no existe cantidad alguna a compensar de declaraciones anteriores y en el caso de que tenga que pagar Hacienda, lo hace en efectivo. Pues bien, para cuadrar este asiento, tendríamos que poner ahí los 6.000 euros. Vale, y ahora dice que le paga Hacienda en efectivo, ¿vale? Con lo cual a Hacienda le tendríamos que pagar esos 6.000 euros. En la cuenta 4750 iría en el debe y como le paga en efectivo, pues pondríamos la cuenta 570, ¿vale? Ahí estaría el asiento de la declaración y del pago. Este caso también es muy sencillo. Vamos a pasar ahora al tercer caso, que es el caso en el que se complica un poquito más, ¿vale? En este caso, pues el IVA repercutido
¿vale? Lo que tenemos en la cuenta 477 es superior al IVA soportado, ¿vale? Con lo cual la declaración sale a ingresar, ¿vale? Y cuando nos planteamos si hay IVA a compensar de trimestres anteriores, la respuesta es que sí, ¿vale? Tenemos IVA a compensar de trimestres anteriores. Vale, pues ahora lo que vamos a suponer es que el IVA a compensar de trimestres anteriores, ¿vale? El IVA a compensar, ese importe, es un importe superior al IVA a ingresar. Es decir, Hacienda nos debe más a nosotros de lo que le debemos nosotros a ella, ¿vale? Si la empresa tiene IVA a compensar de trimestres anteriores, la cuenta 4.700 tendrá un saldo deudor, ¿vale? Y es el que vamos a utilizar para cuadrar este asiento. Vale, como siempre, las declaraciones del IVA empiezan igual. Ponemos la cuenta 477 en el debe y la 472 en el haber. Vale. Si el importe que tenemos en la cuenta 477, como acabamos de ver aquí, es superior al importe que tenemos en la cuenta 472, ¿vale? Es decir, esto de aquí es más alto que esto. Para cuadrar este asiento, la notación la tendremos que hacer en esta parte, ¿vale? Pues bien, en este caso, en vez de poner la cuenta 4750 en la que estaríamos reconociendo que tenemos que pagar Hacienda, lo que vamos a hacer es utilizar el saldo que tenemos en la cuenta 4700, es decir, lo que nos deben Hacienda a nosotros, ¿vale? Y lo pondríamos ahí en esa parte, ¿vale? De esta manera, una declaración que sale a compensar no implica que tengamos que pagar nada a Hacienda, porque Hacienda nos debe más a nosotros de lo que le debemos nosotros a ella. Vale, veamos esto con un ejemplo. Dice, una empresa ha soportado durante el segundo trimestre del año 12.000 euros. ¿Vale? El IVA soportado 12.000 euros y por las ventas ha repercutido 18.000. Efectúa la declaración del IVA de estos trimestres sabiendo que el IVA a compensar de trimestres anteriores es de 10.000 euros. ¿Vale? Si Hacienda nos debe 10.000 euros a nosotros y como consecuencia de esta declaración nosotros le deberíamos 6.000, pues lo que hacemos es coger esos 6.000 de lo que Hacienda nos debe, ¿vale? Con lo cual, nosotros ya no le debemos nada y Hacienda ahora, en vez de debernos 10.000, pues nos debe 10.000 menos 6.000 que yo le tendría que haber ingresado en esta declaración, ¿vale? El IVA nuevo a compensar sería de 4.000 euros, ¿vale? Que es lo que pone aquí. Sería un IVA a compensar para posteriores declaraciones. Vale, pasamos al siguiente caso. Vale, el siguiente caso, lo que ocurre es que el IVA repercutido es superior al IVA soportado, ¿vale? Eso significa que la declaración es a ingresar, ¿vale? Y ahora cuando nos preguntamos si tenemos IVA a compensar, la respuesta, igual que antes, es que sí. Pero ahora el IVA a compensar es inferior al IVA a ingresar, ¿vale? Es decir, con lo que nos debe Hacienda a nosotros, no cubrimos toda la deuda que tenemos con Hacienda. Este es el ejemplo más complicado, ¿vale? Porque en el asiento ahora, pues empezamos como siempre, poniendo la cuenta 477 en el debe, luego pondríamos la cuenta 472 en el haber, ¿vale? Y ahora, en esta parte del asiento intervendrían dos cuentas. Por una parte compensaríamos lo que Hacienda nos debe, ¿vale? Y por otra parte, como con esa compensación no ha sido suficiente, pues la diferencia se la tenemos que pagar. Y eso iría en la cuenta 4750. Esto lo mejor es verlo con un ejemplo, ¿vale? Paso a leer el ejemplo. Dice, una empresa
ha soportado durante el segundo trimestre del año un total de 12.000 euros de IVA. IVA soportado, 12.000 euros. Por las ventas ha repercutido 18.000. ¿Vale? Esto haría que la declaración saliera a ingresar por un valor de 6.000 euros. Vale, y se efectúa la declaración del IVA de este trimestre sabiendo que el IVA a compensar de trimestres anteriores es 4.000. Es decir, nosotros le debemos 6.000 euros a Hacienda, pero Hacienda nos debe 4.000 a nosotros, con lo cual cogemos esos 4.000 euros que nos debe Hacienda, los compensamos y solo tendríamos que pagarle la diferencia, que son 2.000 euros, ¿vale? Le restamos a esos 6.000 euros, lo escribo aquí, el IVA a compensar, que son 4.000, y la diferencia es lo que tenemos que pagar a Hacienda. A Hacienda le tendremos que pagar por esta declaración de la renta 2.000 euros, ¿vale? El siguiente asiento pues sería el pago. Puede ser un cargo en la cuenta corriente, ¿vale? Pagarlo en efectivo, en fin, pues como decide la empresa. Y ahora para acabar lo que vamos a hacer es el caso práctico 2, en el que vamos a ver un ejemplo completo en el que aparecen los 4 trimestres del año y en el que vamos a hacer la declaración de esos 4 trimestres. Bien, el ejemplo empieza diciendo que una empresa presenta las siguientes liquidaciones de IVA durante un año, que efectuemos los asientos correspondientes a los 4 trimestres, suponiendo que no tiene IVA a compensar de los trimestres anteriores, ¿vale? No tendría IVA a compensar del cuarto trimestre del año anterior, ¿vale? Eso sería como el punto de partida, ¿vale? Empezamos con el primer trimestre. En el primer trimestre, el IVA repercutido es de 5.390 y el IVA soportado es de 8.670, ¿vale? Como podemos comprobar, el IVA soportado es mayor que el IVA repercutido, por lo tanto esta declaración es una declaración a compensar. Y el importe que tendríamos que dejar para compensar sería de, pues la diferencia entre 8.670 menos 5.390. Es decir, tendríamos a compensar 3.280 euros. Vale, si esto lo pasamos a forma de asiento, pues los asientos siempre empezamos poniendo en la parte del debe el IVA repercutido, que son 5.390, en la parte del haber el IVA soportado, que sería 8.670, y en este caso, para cuadrar este asiento, tendríamos que decir que tenemos un derecho de cobro sobre Hacienda, poniendo la cuenta Hacienda Pública deudora por IVA. Y el importe serían 3.280 euros, ¿vale? Esto sería la declaración del primer trimestre. Ahora pasamos a la declaración del segundo. En el segundo trimestre nos dice, bueno, pongo aquí, segundo trimestre, nos dice que el IVA repercutido son 7.050 y que el IVA soportado son 4.500, ¿vale? Como el IVA repercutido es mayor que el IVA soportado, esto es una declaración a ingresar. Y el importe que tendríamos que ingresar, en principio, es la diferencia entre 7.050 menos 4.500. Y eso hace un total de 2.550 euros a ingresar. Ahora lo que nos tenemos que plantear es si le tenemos que pagar algo. Pues bien, si vamos a los datos del trimestre anterior, tenemos que Hacienda nos debe a nosotros 3.280. Si la declaración sale a ingresar 2.550, pues como Hacienda nos debe a nosotros más de lo que nosotros le debemos a ella, no tendremos que pagar. Sin embargo, tendremos que calcular el nuevo IVA a compensar, ¿vale? El nuevo importe que nos debe Hacienda. El nuevo IVA a compensar será la diferencia
entre los 3.280 euros que nos debía Hacienda del trimestre anterior, menos los 2.550 que le deberíamos haber ingresado. Vale, si hago esa diferencia, 3.280 menos 2.550, sale un nuevo IVA a compensar de 730 euros. Vale, ahora vamos a plasmar todo esto en un asiento. El asiento empezamos siempre igual, poniendo en la parte del debe el IVA repercutido y pondríamos ahí los 7.050. Ahora en la parte del haber ponemos el IVA soportado, que en este caso son 4.500. Y ahora, como hemos visto que podemos compensar toda la deuda que tenemos con Hacienda durante este trimestre con lo que Hacienda nos debía, pues esa diferencia de 2.550 la cogemos del saldo que teníamos disponible en la cuenta 4.700, que era un derecho de cobro, ¿vale? Y ahí ponemos los 2.550 euros que serían necesarios para cuadrar este asiento. Vale, ahora, importante, remarcamos el nuevo IVA a compensar para el tercer trimestre, que serían estos 730 euros. Y pasamos a hacer la declaración del tercer trimestre. Vale, en el tercer trimestre, el IVA repercutido son 9.600 y el IVA soportado son 4.200. El IVA repercutido es superior al IVA soportado, con lo cual sale una declaración a ingresar y el importe que sale a ingresar es la diferencia entre los 9.600 menos los 4.200. ¿Vale? Sale a ingresar 5.400 euros. Vale, cuando la declaración sale a ingresar, tenemos que plantearnos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Tenemos que pagar algo? ¿Vale? ¿Hay algo a pagar? Vale, y para ver si tenemos que pagar o no tenemos que pagar algo, tenemos que ver si hay IVA a compensar de trimestres anteriores. ¿Vale? En este caso, el importe que tenemos a compensar de trimestres anteriores es de 730. Pues bien, lo que tendremos que pagar será la diferencia entre los 5.400 que sale a ingresar menos los 730 que nos debía Hacienda. Esa diferencia sale un total de 4.670 euros. ¿Vale? Esto va a ser lo que le tenemos que pagar a Hacienda. 4.670 euros. Esto, para plasmarlo en un asiento, pues tenemos que hacer lo siguiente. Vale. Siempre las declaraciones de IVA empiezan igual. En la parte del debe damos de baja la 477, que hemos visto que el saldo era de 9.600. Y en la parte del haber damos de baja la 472, que hemos visto que el saldo era de 4.200. Vale, ahora lo que hago es utilizar el saldo disponible de la cuenta 4.700, que era un saldo de 730 euros. Y como con ese iba a compensar, no me ha llegado para compensar todo lo que le tengo que ingresar a Hacienda, pues la diferencia es lo que yo le voy a tener que pagar. ¿Vale? Que eso es lo que va en la cuenta 4750, que son los 4.670 euros que hemos calculado ahí. ¿Vale? Y este sería el asiento. El siguiente asiento, pues lo normal sería hacer el pago de estas declaraciones de IVA, ¿vale? Para hacer el pago, ahí no pone ninguna información sobre cómo le paga, pues lo normal es pagarle mediante un cargo en cuenta, ¿vale? Por lo tanto, saldría el dinero de la cuenta 572. Y nada, ahora también es una cosa importante a tener en cuenta. No tenemos nada a compensar para el siguiente trimestre, ¿vale? Después de hacer esta declaración del IVA, el nuevo IVA a compensar
es igual a 0 euros. No tenemos nada a compensar para el cuarto trimestre. Entonces, vamos a ver cómo haríamos la declaración de este cuarto trimestre. Vale, en el cuarto trimestre, el IVA repercutido son 8.790, el IVA soportado son 6.340, nuevamente el IVA repercutido es superior al IVA soportado, con lo cual esta declaración también sale a ingresar. Y el importe que tendríamos que ingresar son 8.790 menos 6.340, ¿vale? Sería una diferencia de 2.450. Cuando sale la declaración ingresar, acordaros siempre que la siguiente pregunta es si tenemos que pagar o no tenemos que pagar. Para ver si tenemos que pagar o no tenemos que pagar, miramos si hay algo a compensar. La respuesta en este caso es que no. Entonces, tenemos que pagar los 2.450 euros que le deberíamos a Hacienda, ¿vale? Coincide el importe a ingresar con el importe a pagar, ¿vale? Y para hacer la declaración del IVA, pues lo de siempre. Empezamos poniendo la 477 en el debe por los 8.790 euros que tienen este cuarto trimestre, ¿vale? Ponemos la 472 en el haber, que el saldo sería 6.340, y para compensar este asiento ponemos la cuenta 4750 por el importe de los 2.450, ¿vale? En este caso hemos visto que nos toca pagar toda la declaración. Para pagar ese importe, pues aunque no ponga nada en el enunciado, lo normal es que se pague mediante un cargo en la cuenta corriente, en la 572, ¿vale? Y con esto, pues acabaríamos este caso práctico. Espero que este vídeo sirva de ayuda y aunque es un poco largo, pues si habéis llegado hasta el final del vídeo, seguro que ahora comprendéis un poquito mejor la forma de contabilizar las declaraciones del IVA. Hasta el próximo vídeo.